El Wayuunaiki para mí particularmente significa la conexión con nuestra propia cultura, la conexión con nuestro territorio. Para mí el Wayuunaiki es la esencia del ser wayú. El wayúa Es mi identidad, es mi cultura, es mi arraigo. Es la conexión que tiene uno con nuestro origen milenarios. Es la conexión con la espiritualidad, es la conexión con la oportunidad de comprender cuál es el wayúa y qué significa el wayúa para el pueblo wayú. El objetivo final de la realización del Congreso era justamente tener un espacio de encuentro sobre todos esos procesos pedagógicos, todos esos proyectos pedagógicos que se venían gestando en las comunidades, en las instituciones educativas y especialmente sin ver un límite de frontera entre Colombia y Venezuela. Somos una gran nación, una sola nación, la del pueblo wayú, y sobre eso queríamos inscribir este nuevo capítulo de la historia. Este Congreso tuvo como objetivo y como propósito seguir fortaleciendo en las diferentes áreas que tiene que ver con la construcción de un idioma con Wayuunaiki. Aquí nosotros como objetivo fortalecer la revitalización lingüística, la enseñanza de la lengua, la formación pedagógica, la gramática, la lectura y escritura del Wayuunaiki. Sean todos bienvenidos a este magno evento, primer Congreso Internacional sobre Wayuunaiki, el Wayuunaiki, nuestra lengua, la lengua que sembramos en nuestros corazones desde nuestro nacimiento, de haberlo escuchado desde el vientre de nuestras madres y queremos seguir, lo hemos hecho porque queremos seguir siendo wayú. Este Congreso representa una oportunidad única para reconocernos, escucharnos y caminar juntos en la defensa de nuestros saberes ancestrales y nuestros derechos culturales. Difundirlo con su pueblo. El día de hoy ha sido muy enriquecedor en realidad. Hemos tenido muchos aprendizajes sobre el tema de la conservación, revitalización y pues toda esta fuerza que tiene en la lengua Wayuunaiki. Y creo de que algo muy importante es pues también poder conocer en estos espacios estratégicamente a otros líderes comunitarios que están trabajando en este mismo tema y llevarnos esa experiencia hacia nuestros territorios. Estuve participando en el panel de comunicación y resistencia y pues bueno, la comunicación a través de las radios comunitarias que ha sido una herramienta vital para resistir ante toda esta opresión directamente hacia los líderes comunitarios. El wayú me gusta mucho por la espiritualidad, tiene muchos ritos, mucha espiritualidad y podría ser el gran aporte en estos momentos en que la humanidad prácticamente es poco sensible al desarrollo de la espiritualidad. Aquí hemos compartido las acciones que estamos desarrollando desde las políticas públicas para proteger y salvaguardar las lenguas nativas en Colombia, desde un diálogo intercultural, desde la bioculturalidad como un enfoque que enmarca las acciones y políticas públicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que es un compromiso que se viene dando en la apuesta del Gobierno Nacional Colombia, potencia mundial de la vida. Estos son los espacios que necesitamos para fortalecer nuestra lengua y fortalecer nuestra cultura. Estas son experiencias maravillosas que vale la pena seguir visibilizando. Esto es un ejemplo de cómo el pueblo wayú sigue tocando puertas y sigue perviviendo y lo seguirá haciendo seguramente por muchos años. Y nosotros, desde yo por lo menos hoy que me paro como ministerio, les agradezco por creer que nosotros también podemos aportar a esto. Los abuelos nuestros se inspiran con el Todos los objetivos propuestos fueron logrados. Se alcanzó el nivel de visibilización de los trabajos que vienen realizando todos nuestros docentes, todos nuestros estudiantes, toda la comunidad indígena wayú como investigadores de diferentes niveles educativos. Desde la organización invitamos a todos aquellos que quieran estar con nosotros, que quieran participar, a ser parte de una segunda edición de Wayuunaiki
para que sea el segundo Congreso Internacional de Guayunequi de aquí a 2 años. Gracias por estar con todos ustedes. Este brindis que hoy haremos es por la continuidad de este trabajo.